Somos un país lleno de talentos, una tierra musicalmente fértil, con una atmósfera cargada de creatividad y llena de sonidos que se quedan en el alma. Tenemos la materia prima y por eso abrimos las puertas de La Fábrica. Músicos de exportación desde radioalmendra.cl y a través de nuestras emisoras asociadas. Conduce Helmut Loss. La Fábrica les saluda, seguimos avanzando en el mes de enero y ahora nos vamos a encontrar con algo muy singular, que para mí en lo personal tiene una significación impresionante. Hace unos 40 años atrás yo me enteré de la existencia de un instrumento que es plenamente chileno y además vamos a tratar este tema en un sentido académico, pero no de frac, sino que de enseñar cosas, de ser didáctico, y en un sentido también artístico y, qué sé yo, de acervo popular, de cultura profundamente popular. Primigenia de por allá, prístina del año del cohete, que en el campo chileno se da. Hoy día vamos a conocer el guitarrón chileno, con un invitado muy especial que ya les presento. Primero tenemos que saludar a nuestra emisora Casa Matriz, ¿no? www.radioalmendra.cl. También a las 55 emisoras asociadas que en Chile, la mayoría abiertas y más de alguna online, tomamos nosotros el testimonio en el sentido de las tendencias que se están dando en la radiodifusión global. Transmiten ellas, estas emisoras asociadas, en 12 regiones, en 39 comunas, con 104 retransmisiones semanales. Y también saludamos a nuestros aliados estratégicos de formato multimedia Trole.cl y Radio Fundación Patrimonio.cl. Y dejamos en claro que la fábrica funciona 52 semanas al año, sin vacaciones, para dar espacio a la nueva escena musical chilena, pero también a otro tipo de manifestaciones. A ver, Alfonso Ureta es un conocido de la casa, ya es tercera vez que está con nosotros. Anteriormente estuvo con su proyecto musical Los del Maipo. Es cantautor, es multiinstrumentista, es productor y arreglador musical. Es docente también, ciertamente. Y hoy día está, ¿por qué? Porque él también es cantor a la poeta, genera docencia e investigación respecto de este tema. Además estudió, hay que decirlo, es el momento de decir tu currículum completo, querido Alfonso. Es composición musical, ha estudiado en un par de instituciones, producción musical, un diplomado en industrias musicales. Es un hombre movido, como se dice, pero además hoy día está aquí por un libro que se llama así: El guitarrón chileno en el canto a la poeta, método práctico y teórico. Pero además esto va acompañado de un disco. Y el disco naturalmente vamos a escucharlo en una buena proporción. Y el disco se llama A lo humano y lo divino. ¿Y cuál es la gracia de todo esto? ¿Cuál es la novedad, Alfonso? El guitarrón chileno. Esa maravilla que es el guitarrón chileno. Bienvenido, Alfonso. Alfonso Ureta en La Fábrica. Maestro, cuéntenos. ¿Qué tal, Helmut? Un gustazo. Muchas gracias por invitarme y por estar nuevamente en tu programa. Bueno, y en esta dimensión distinta, como investigador, son 15 años de trabajo para valga la redundancia, trabajo académico, pero que también es trabajo didáctico por el libro y trabajo artístico por el disco. Mataste 3 pájaros de un tiro. Claro, mira, yo llevo ya más de 15 años desde que aprendí yo creo que ya vamos para los 18 años ya. ¿Ya? Desde que comencé a aprender a tocar el guitarrón chileno y a cantar a lo poeta. Ya. Y fue un descubrimiento realmente maravilloso en muchos aspectos, no solamente en lo musical, no solamente en lo poético, sino también en lo valórico, en la sabiduría ancestral que tiene este saber, ¿no es cierto?, campesino, la cosmovisión que hay detrás de todo esto. Y claro, y finalmente eso también te influye como persona, en cómo tú ves la vida, cómo te relacionas con tu espiritualidad y un montón de cosas. Así que cuando yo empecé a aprender, esto fue el 2005, de la mano del cultor de Pirque, don Alfonso Rubio, un maestro y gran amigo. Sí. Sí, y con él empecé y de ahí no he parado nunca más. He estado siempre nutriéndome. Bueno, los primeros 10 años fueron de lleno formándome con él y luego
Después también he tenido un acercamiento muy importante y me he nutrido de los conocimientos de don Juan Pérez Ibarra, que es tesoro humano vivo también, y también ya he podido compartir ahí con otros cantores, con otros poetas populares y guitarroneros que también me han compartido sus saberes. Y esto es un camino largo, es un camino de toda una vida, ¿no es cierto? Es un conocimiento tan antiguo. El canto de los poetas en Chile tiene ya una historia de más de 400 años. Mira. Así que es un camino bonito que te va sorprendiendo todos los días. Oye, y a ver, escuchemos, hagamos lo siguiente, hagamos un ejercicio. Le voy a pedir a mi postproductor que cual si estuviéramos en vivo y con el técnico al otro lado del vídeo en radio, le suba un poquito a la música que tenemos de fondo, para que quienes no conocen el sonido del guitarrón chileno, lo conozcan, por unos, no sé, 15 segundos por decir algo, y los que lo conocen sencillamente recuerden la impresión que les generó, como por ejemplo a mí. Es mágico por lo pronto. Ahí está, escuchemos un ratito. Ahí estaba el sonido del guitarrón chileno, durante algunos segunditos, por si no lo ubicaban. No sé, tiene de vihuela, por decir algo, que es un instrumento español del año del cohete, digamos, en alguna medida, pero tiene de guitarra, obviamente, pero es único, o sea, ese instrumento chileno además, que dijéramos, especie originaria, diría un científico. Endémico es la palabra en musicología, claro, o en antropología musical, claro. Sí, claro. Bueno, el guitarrón es el único instrumento que es propiamente chileno, que es creación de acá, no se encuentra en ningún otro país y tiene características muy especiales. De partida, la cantidad de cuerdas que tiene, un instrumento de 25 cuerdas, y también la configuración y cómo se van mezclando estas cuerdas en distintos grupos, van ordenados en órdenes u ordenanzas que son múltiples. Hay algunos grupos que van de a 3 cuerdas, otros de a 4, otros de a 5 y otros de a 6, y cada una de estos grupos de cuerda tiene diferentes combinaciones en tipos de cuerdas. O sea, hay cuerdas lisas, cuerdas de nylon, cuerdas entorchadas, cuerdas de metal. Entonces, esta sonoridad que le da, digamos, la multiplicidad de sus cuerdas con distintos tipos de timbres, le da un sonido muy especial, que se van mezclando indistintamente en los toquíos, que son, digamos, las frases musicales, ¿no es cierto?, la forma de tocar el guitarrón, que muchas veces da la sensación como si estuvieran varios instrumentos sonando al mismo tiempo por estos diferentes timbres. Entonces muchos dicen que es como una orquesta el guitarrón chileno. Y aparte también su otra particularidad que tiene son los diablitos, que se le llaman, que son estas cuerdas laterales que van agrupadas de a pares por encima y por debajo de la encordadura central, que son cuerdas más cortas, que no se pisan, digamos, no se digitan, sino que van al aire y tienen afinación fija y están en un registro más agudo para armonizar ciertos acordes como son la tónica y la dominante para algunos entendidos. Entonces eso también le da un contraste sonoro. Un fenómeno físico-acústico, diríamos, ¿cierto? Científicamente. Claro. O sea, los diablitos están ¿para qué? Para resonar, o como diría un personaje popular, retumbar. Quiero ser didáctico hacia el público masivo, ¿no? O sea, es una maravilla eso. Hay que tener ojo con eso, porque en algunos documentos, por ejemplo, porque hay algunos investigadores antiguos que han hecho... hicieron algunas publicaciones afirmando que los diablitos, por ejemplo, eran cuerdas que sonaban por simpatía. Correcto. Y eso es un fenómeno acústico, pero en este caso no es correcto, porque para que los diablitos suenen, tú los tienes que pulsar, o sea, los tienes que tocar. El sonido por simpatía tiene que ver sí con un fenómeno acústico donde resuenan por
por la frecuencia que de una cuerda que tú pulsas resuena la otra que no la estás tocando. Mira, y eso pasa, por ejemplo, brevemente para ser didáctico, la típica figura del chiste que nos contaban los abuelos, que era un chiste, que un milicos, una patrulla de milicos, de conscriptos, de militares, pasa por sobre un puente, y que por lo demás son anécdotas de guerra, ¿no? No pueden pasar a paso regular, tienen que pasar a paso discontinuo. Bueno, de ahí derivó lo concreto, que a eso nos referimos cuando hablamos de resonancia por simpatía, ¿eh? Esa es la idea, ¿ya? Claro. En este caso del guitarrón, en lo estrictamente musical, no es correcto decir que los Diablitos suenan por simpatía, y hago la aclaración porque sí, eso está en algunos documentos, y eso ya realmente confunde a la gente, y muchos cultores también que no tienen, digamos, la formación musical, que han leído estos documentos lo han ido repitiendo. Entonces, no, que los Diablitos suenan por simpatía, y eso en realidad hay que tener ojo, porque en estricto rigor los Diablitos suenan porque uno los toca. No hay ninguna otra cosa. La única diferencia con el resto de las cuerdas es que no se digitan, o sea, no hay un dedo que se ponga para dar una nota específica. Son cuerdas al aire como lo es el arpa, por ejemplo. Se hacen sonar como un trompe, para poner un ejemplo más que la gente pueda entender relativamente. Oye, ya, pues vamos ahora a la música, y después a la vuelta seguimos hablando de muchas cosas más, por ejemplo, de ser poeta popular, poeta, ¿cómo se dice técnicamente, maestro? Poeta... usted ayúdeme, pues. Se poeta me olvidó popular. Poeta popular. Claro. Sí. Poeta popular que canta a lo humano o a lo divino. Hoy día vamos a escuchar cantos a lo humano y también a lo divino, cantos terrenales y cantos que tienen que ver con la religión, para decirlo en palabras muy sencillas y rápidamente. Vamos a ir con, y a la vuelta propongo, Alfonso, tú nos cuentas de qué se trata todo esto que vamos a escuchar, por una tonada o melodía, si prefieren, por entonación presentación. Se le llama. Entonación, gracias, muchas. Una entonación por presentación y una entonación para el efecto de introducción. Van pegaditas, y de ahí seguimos hablando de esto maravilloso. Nos va a faltar tiempo, pero es fascinante. Alfonso Ureta, con su disco A lo humano y lo divino, que complementa un libro que se relaciona con enseñanza del guitarrón chileno. Esa es la idea. Ahí van. Desde un pueblo de cultores, desde un pueblo de cultores, a los pies de la montaña, una herencia me acompaña por la vida y sus albores. Aprendí de los mejores cantores a lo poeta. No he de ponerme etiquetas, juzguen ustedes mejor. Ante el selecto auditor se presenta Alfonso Ureta.
introducción a estos versos campesinos. Voy a echar la introducción a estos versos campesinos, a lo humano y lo divino, sí hay que sí. Tocaremos guitarrón, Rosa Romero y el Alelí, va a acompañar la ocasión por distintos fundamentos, antiguos conocimientos, diversas entonaciones. Para oír estas canciones sí hay que sí. Invito a tomar asiento, Rosa Romero y el Alelí. Ustedes dirán, oye, la fábrica se salió de marco y se quedó en el 18 de septiembre. A nosotros nos importa un pepino, con todo respeto, no ustedes que están escuchando, sino que en el fondo esto para un 18 de septiembre no se difundiría en ninguna radio de Chile. Por lo pronto, se ha dicho. Claro. Es demasiado originario, para decirlo así. Así que, ¿qué quieren que les diga? O sea, a lo más podrían llegar la radio a tocar cueca y explicar la cueca y claro, explicar la métrica o cosas por el estilo. Pero esto es muy recóndito, muy específico, muy preciso como investigación. El hermoso guitarrón chileno, el maravilloso canto a lo poeta, que se deriva o se divide en lo humano o a lo humano y a lo divino. Junto a Alfonso Breta, el profesor, el productor musical, el compositor, el cantautor, el artista y también el investigador. Oye, bueno, hablemos de qué onda con la presentación, sobre todo la presentación, porque esto, la entonación por presentación, yo también lo entendía a lo mejor malamente en su momento cuando me lo enseñaron como tonada por o melodía por. Pero lo concreto, la entonación por presentación es todo un uso que tiene que ver con buenos modales, por decirlo así, en el mundo popular y en el de los cantores populares. Claro, mira, lo que tiene que ver con la entonación se refiere estrictamente lo que se entiende en la música, a lo que es una melodía, ¿ya? En el canto a lo poeta, la gran mayoría de las melodías, ya hablemos en el idioma, las entonaciones, ¿no es cierto? Sí. Son entonaciones que son tradicionales, que son heredadas, ¿no es cierto? Y prácticamente la mayoría son de autor desconocido, que han sido transmitidos por la oralidad, algunas son muy antiguas, y claro, allá hay algunos cultores en el siglo XX y siglo XXI, algunos cultores autorizados que sabían bastante del tema, que han compuesto algunas melodías y las han también entregado para nutrir el repertorio, pero aquí no existe lo que se llama el derecho de autor. Correcto. O que esto aquí, o la protección de la propiedad intelectual. No, esto es un patrimonio colectivo, un patrimonio inmaterial, ¿no es cierto?, que se ha ido transmitiendo a través de la oralidad. Entonces, estas entonaciones, hay muchas y algunas muy antiguas, y muchas se reconocen por su nombre, o se identifican por su nombre. La más conocida, de hecho, se llama la común. Entonces, por ejemplo, la décima por presentación que mostramos al principio tenía fue cantada con la entonación la común. Correcto. Y también está por ejemplo la décima que mostramos ahí, que también por introducción, ¿no es cierto?, que esa viene con la entonación la Rosa Romero, que también es una entonación de las más conocidas. Y así Rosa hay un montón. Romero y el Alelí. Claro. Y está, no sé, la Principalina, la Tres Fulminante, la Culeguana, la Codeguana, la Mágica, la del Diablo, la Tarifeña. Entonces, claro, los nombres que se identifican ciertas entonaciones tienen que ver generalmente o por su lugar de origen, o por algún personaje al que se le atribuye, o por algún estribillo que tenga. Entonces hay distintos criterios también como para
para identificar las entonaciones, y generalmente ya esos nombres ya quedan establecidos y así mismo se les conoce. Oye, hablemos a la vuelta, propongo, de la siguiente yunta. Nunca podría haber sido... Nosotros le decimos pegaditos en radio, pero en este caso no es pareja, es yunta, obvio, para que tenga un sentido cultural campestre, campesino. Van a ir, y después a la vuelta te dejo encargado desde ya que te sintonice en el sentido de que vamos a hablar del libro, del libro como aporte educativo, como aporte de difusión y de introducción al mundo del guitarrón para los estudiantes, digamos, estudiantes de música en general, en cualquier contexto. Conservatorio, escuelas modernas, escuelas clásicas, académicas, con corbata, sin corbata, etcétera. Ya, pues vamos a ir con la guitarra grande, por la guitarra grande, obviamente se refiere al guitarrón, ni más ni menos, y por 21 de mayo, que ya vendría a ser la primera parejita francamente, abiertamente de canto a lo humano. No es que el otro no lo haya sido, pero este es como más... tiene elementos históricos, por ejemplo. Ya, pues, por la guitarra grande y por 21 de mayo, 2 entonaciones más, junto a Alfonso Ureta y su guitarrón chileno, naturalmente, del álbum A lo humano y a lo divino, un documento. Esto va a quedar tiene que quedar en muchos repositorios, muchos. Por eso hicimos los esfuerzos técnicos para que el programa quede impecable, en cuanto a sonido y todo aquello. Ya, pues aquí van. Y de ahí seguimos conversando con Alfonso Ureta. Puente dos puñales, 25 cuerdas tiene. En el puente dos puñales, 25 cuerdas tiene. Un espejo que interviene pa' que reboten los males. Ordenanzas centrales, juntas suman 21, porque es de Pirque su cuna. Ya lo dije y lo repito, con sus pares de diablitos, en el mundo no hay ninguna. Ay, sí, sí, con sus pares de diablitos, en el mundo no hay ninguna. Civiles y generales, de a pie en buques y a caballo.
terreno boliviano. Por el salitre y el guano saltó Arturo Prat Chacón. En la fábrica escuchábamos por 21 de mayo, reciencito, y justo antes por la guitarra grande, o dicho de otra manera, el guitarrón. Son entonaciones que tienen que ver con cosas que son bien concretas, ¿no? Bien humanas, bien aterrizadas. El guitarrón mismo y su maravillosa existencia, presencia, estructura, sonido. Y por el 21 de mayo, bueno, los chilenos sabemos a qué se refiere, a la gesta. Pero queremos entrar con Alfonso para que no nos vaya a pillar el tiempo y no dejemos de hacer esta parte, porque hay que hacer didáctica. Más que pedagogía, didáctica, me gusta a mí el término, ¿no? Porque es como más amplio. Todos hacemos didáctica, pedagogía hace un pedagogo propiamente tal. Tú lo eres en alguna medida, aunque eres más bien docente, yo también. Y aquí llega el momento, por lo tanto, de hablar de el valor educativo, formativo, o educativo formativo, como tú quieras, de este libro que se llama El guitarrón chileno en el canto a lo poeta, que es un método práctico y teórico. Claro. O sea, sí, es como que es un libro más un método, las dos cosas juntas. Pienso yo, o pensaba que hacía falta un documento que pudiera acercar un poco tanto la historia, el guitarrón, el contexto, la forma de analizar la música, que el canto a lo poeta es un género muy particular, tiene muchas características muy propias, y el instrumento en sí mismo, así como también la poesía que se utiliza, y tratar de plasmar un método de enseñanza bajo una integración de dos miradas, que una mirada es la de la tradición oral, que fue como yo aprendí a tocar el guitarrón y a cantar a lo poeta, y como la gran mayoría o la totalidad, te podría decir, que la gente que toca guitarrón y que canta a lo poeta ha aprendido, porque esto se ha transmitido a través de la oralidad, ¿ya? Y la novedad hasta aquí es que lo integro con un poco la mirada del mundo académico, los conceptos de la música académica, ya que yo tuve la suerte de poder estudiar música en la universidad. Entonces, claro, ya con la experiencia que fui adquiriendo a medida que cuando empecé a hacer clases de guitarrón, yo creo que esto puede ser el año 2017 más o menos que yo empecé a hacer clases de guitarrón, y empecé a aplicar ciertos conceptos musicales y ordenar todo este conocimiento que muchas veces está en el aire, y armar una cosa, como dices tú, bien didáctica y aplicada para buscar ciertos objetivos en cierto plazo, en cierto tiempo. Es como sistematizar los contenidos también de una forma, y tratar de hacer un documento que esté al alcance de todos, que sea un documento que cualquier persona lo pueda entender. Hay muy pocos documentos. Hay algunos, pero hay muy pocos documentos que se refieren al guitarrón chileno, y los que hay generalmente son de académicos y investigadores que ven este hecho folclórico desde afuera y lo tratan de interpretar y lo traducen al lenguaje académico, y muchos de estos documentos son bastante cabezones. O sea, yo en el momento en que empecé a leer toda la bibliografía que he podido ir encontrando del guitarrón, hay algunos libros que realmente tengo que andar con un diccionario en la mano, pero para poder entender qué es lo que quieren decir estos doctores en estética, doctores en teoría del arte, y cómo ellos entienden este hecho folclórico. Entonces yo tuve también la suerte de poder aprenderlo con los viejos cultores a la usanza de la tradición. Entonces hago... Oye, pero mira, llegamos a un punto, Alfonso, en que creo que nos vamos a entender todos los que estamos conversando, los que están escuchando. Eso espero. ¿Quién nació primero? Hablando en este caso de la música académica o del arte académico de cualquier tipo, pintura, lo que tú quieras. ¿La teoría o la práctica? Primero nació la práctica y después llegó alguien y sistematizó esa práctica. Entonces, que haya partituras para tocar guitarrón chileno armadas, confeccionadas,
escritas por Alfonso Ureta en este libro, que es teórico práctico, no sé, pues como es el aporte de la academia al fenómeno popular, de la cultura popular. Pero no es más que eso. Claro, el problema de la academia, cuando el académico está encerrado entre cuatro paredes en su metro cuadrado, digamos, y tiene 50 posgrados pero nunca ha salido a la calle, es ese. O sea, en cambio, tú tuviste la tremenda suerte a nivel vital, y realmente envidiable, de poder, envidiable en buena, primero vivir la práctica, recibir este traspaso cultural maravilloso, patrimonial, y después con tu formación académica dijiste, oye, esta cuestión hay que dejarla ahí documentada, más allá de la tradición oral. Es un matrimonio perfecto, encuentro yo, entre lo académico y lo popular, o al revés, como Claro. se quiera. Bueno, imagínate que todo esto siempre se transmitió, como te decía, se transmitió de manera oral. Entonces, a Claro. medida de que algunos viejos maestros se fueron muriendo, ¿Sí? mucho de ese conocimiento se fue con ellos, porque esto estaba solamente en las mentes de las personas, ¿ya? Y muchas veces, claro, se Ujú. transmitía a los aprendices, digamos, Claro. los pupilos que ellos tuvieron, pero cuánto conocimiento, cuántas entonaciones, cuántos fundados de altura, cuántos versos se tuvieron que haber perdido en el camino. Y claro, y esto se mantuvo aisladamente, como decías tú. El canto de los poetas no suena en la radio. El canto de los poetas no es un canto de escenarios, es un canto doméstico, que se daba en las casas de campo, que se daba en las vigilias de carácter religioso, ¿no es cierto?, para ciertas celebraciones o fechas católicas. Y ahora ya desde los años 80 que ha llegado, por ejemplo, el guitarrón a los escenarios con todo lo que fue el resurgimiento de la paya, ¿no es cierto?, que hoy día está tan de moda, porque la paya ya hoy día se hace en escenario, pero históricamente este canto era un canto doméstico. De hecho, la misma gente, la élite, nunca supo de esto. Esto siempre fue un canto popular que se mantuvo aislado. Ya, pues entonces sigamos escuchando música. Yo diría que por ponerle una etiquetita temática para que la prologuemos a la escucha que viene, la audición que viene, van a venir Por las aves y Mi caballo se ha perdido. ¿Qué sé yo? Pensar en poesía popular, canto a lo humano, relación con la naturaleza. Por ahí va la cosa que viene a continuación. Vamos entonces con Por las aves, digo, y Mi caballo se ha perdido. Y después conversamos un poco acerca de eso, lo que acabo de mencionar, este elemento de la naturaleza, la relación del hombre con la naturaleza, que es tan potente y tan bonito, valórica espiritualmente, en lo que va quedando de auténtica cultura popular. Todo esto con Alfonso Ureta y del disco A lo humano y a lo divino. Repito, A lo humano y a lo divino, porque ando está cantando un poquito, que es un disco más un libro. El libro se llama El guitarrón chileno en el canto a lo poeta. Ahí vamos, con lo siguiente.
escenario es la floresta. La loica con la traspuesta, al tiunque arretando a duelo. Él estando en pleno vuelo fue a buscar su guitarrón. Mandó a llamar el gorrión, mandó a llamar el gorrión a los ángeles del cielo. Se ha perdido por este lado del monte, no se ve en el horizonte, no responde a mi silbido. No sé cómo ha sucedido, buscando a mi compañero he recorrido senderos en todo rincón del mundo. Es el más lindo del mundo de todos los corraleros. Con Alfonso Ureta estamos y su disco A lo humano y lo divino, que complementa o se complementa con un libro. Acabamos de escuchar Mi caballo se ha perdido y Por las aves. Y aquí el maestro quiere hacer una aclaración, por favor, para eso sí, estamos, para aprender. Y retomando un poco lo que veníamos conversando antes de estas dos entonaciones, es que, claro, todo este conocimiento se mantenía en el aire, ¿no es cierto? Entonces se mantuvo tan aislado de la élite, de la cultura oficial, por decirlo, que este oficio, este saber, esta música, esta poesía nunca se ha enseñado en las universidades, por ejemplo. Entonces, claro, también el tema de hacer un libro, un método, de sistematizar la enseñanza y agregarle, por ejemplo, la partitura, también es acercar un poco esto a la academia, ¿no es cierto? Y aparte de la partitura, el libro viene con un método numérico a modo de tablaturas para que también pueda interpretarlo la gente que no sabe leer el pentagrama, y el libro viene con videos tutoriales también, con código QR, donde también ahí aparezco yo enseñando de manera oral los diferentes ejercicios, los diferentes toquillos, entonaciones y transcripciones que hay en el libro. Entonces ahí hay un complemento para que nadie quede afuera, porque no podemos dejar afuera la oralidad, que es el corazón de esto. Ahora, ¿cuál es un poco mi lucha? ¿Cuál es un poco mi motivación con esto? Es intentar de que de una vez por todas la academia se interese por enseñar esto en las aulas, ¿ya? Y que podamos potenciar y proyectar todo lo que es nuestro instrumento patrimonial, lo que es nuestra música de raíz más auténtica, que el canto lo poeta, y que tiene una musicalidad, una complejidad que es única. Yo creo que hace falta acá en Chile de que nosotros nos apropiemos de nuestra cultura también, empecemos a valorarla, y que el guitarrón se difunda, se valore, y que incluso
¿por qué no que el guitarrón ya no solamente esté al servicio del canto de los poetas, sino que el guitarrón pudiera haber una obra, por ejemplo, para guitarrón y orquesta, por ejemplo, o una pieza de rock con guitarrón, o una obra de jazz, por ejemplo? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa Claro. con el charango en Bolivia, por ejemplo? Claro, el charango nació al alero de un género folclórico que puede ser el huayno y toda esta cosa del mundo andino, pero hoy por hoy el charango ya está presente en diferentes géneros, ¿ya? Mismo en Venezuela, por ejemplo, el cuatro venezolano se estudia en el conservatorio y hay piezas clásicas compuestas para el cuatro venezolano. Entonces yo creo que nosotros como chilenos estamos en deuda con nuestro guitarrón, porque el guitarrón se ha mantenido, como decían antes, solamente entre cultores campesinos, transmitido de manera oral, y para meterte en el mundo del guitarrón es toda una travesía de investigación en terreno. Entonces, este propósito de este libro también es poner a disposición de todo el mundo, sobre todo en estos tiempos en que todo se maneja a la distancia, se maneja a través de un computador donde la información está en la nube, como se dice, de que esto puede estar disponible para cualquier persona en un idioma fácil de entender y así poder contribuir a la difusión, ¿no es cierto?, y a preservar la práctica del instrumento en las nuevas generaciones, porque ¿para qué andamos con cosas? Tú le preguntás a una persona, oye, ¿tú conoces el guitarrón chileno? ¿Qué es eso? Muy poca gente conoce el guitarrón chileno, y de hecho cuando yo lo muestro, de repente me dicen, no, ¿qué es esto? Es un laúd. Como que todos se quedan maravillados a la primera porque realmente les parece algo asombroso. Oye, fantástico. Oye, bueno, pasemos ahora a la sección de canto a lo divino, ¿ya? Después de haber aclarado que todo el mundo puede conocer y aprender a tocar el guitarrón, como lo dijo el maestro Alfonso Ureta. Vamos a ir a dos entonaciones, una por creación y otra por el diluvio. Y aquí se pone requete contra interesante la cosa, ¿ah? Los minutos que nos quedan, que están ahí a la vista en la aplicación que estamos usando, los vamos a aprovechar al máximo, porque aquí viene la profunda espiritualidad popular, que realmente es emocionante. A mí me pasó la siguiente situación, solo para graficar lo más brevemente posible. Misiones, como se llamaban estas idas de naturaleza catequística, qué sé yo, hacia Chiloé, el Colegio Seminario de San Rafael. Yo era un lolo, como se decía en ese tiempo, un adolescente, y estuve en una procesión al lado de una persona ciega, un caballero, que cantaba con una unción. ¡Puf! Todavía me impacta. Ya, vamos con estas entonaciones por creación y por el diluvio, y entramos a hablar un ratito con Alfonso Ureta del canto a lo divino, que es la otra dimensión del canto a lo poeta, que supone a lo humano y a lo divino. Ahí vamos. El mundo y son 6 días con sus mares y montañas. Dios el mundo y son 6 días con sus mares y montañas. Atardeceres, mañanas con sus penas y alegrías. Formaría del barro sus propias manos, le dieron forma al humano a su propia semejanza. Creó la música y su danza, el eterno soberano.
al hombre tanto mal dentro de su corazón. Tenía al hombre tanto mal dentro de su corazón. Dios tomó la decisión. Del diluvio universal, caña con choclo, choclo con caña, otro día será mañana. Cayó el mortal temporal 40 días seguidos. Noé fue aquel elegido para hacer la embarcación que daría la salvación. Sobre el mundo corrompido, caña con choclo, choclo con caña, otro día será mañana. Por el diluvio y justo antes por creación. Canto a lo divino, maestro. Ya hablamos del guitarrón, hablamos del método literario, teórico, práctico, hablamos del disco y hablemos ahora, propongo, de esta parte, esta área, llamémosla así, tan profundamente espiritual de la cultura popular. El canto a lo divino tiene que ver, de hecho, con eso, con la religiosidad popular. Si bien es un canto cristiano, ¿no es cierto?, católico de cierta manera, sobre todo por nuestra herencia española, ¿ya? Este canto siempre se mantuvo durante muchos años alejado de la institucionalidad eclesiástica formal de la Iglesia Católica. Esto se mantuvo aislado, se mantuvo en los cerros. Entonces tiene este carácter, este sincretismo cultural, esta cosa mestiza, donde la gente vivía a su manera la religiosidad popular. En el canto lo divino, en la ceremonia, en los ritos, como era, por ejemplo, los velorios de angelitos, ¿no es cierto? Ahí no habían curas, ahí los que comandaban la ceremonia eran los cantores a lo divino, y los cantores a lo divino, por supuesto, tenían una cierta importancia, un cierto estatus en el tejido social campesino. Eran muy respetados y por ende el comportamiento de un cantor a lo divino tenía que ser ejemplar. Tenía, digamos... Claro, ya. Tenían que ser probos hay una responsabilidad también ahí en muchos sentidos. Ahora, y después ya desde los años 70, que la Iglesia ya empezó a reconocer el canto a lo divino como parte de su dogma, cosa que anteriormente no lo reconocía e incluso prohibió el tema de los velorios de angelitos, pero hoy día ya había un acercamiento ya directamente con la Iglesia Católica, pero no podemos olvidar que esto viene de una religiosidad popular. Correcto, ese es el punto. A propósito, sigamos con canto a lo divino. Vamos a escuchar una entonación por nacimiento y una por padecimiento. Si se fijan, no sé, podríamos hablar de Navidad y Vía Crucis, por utilizar la teología católica, pero plasmadas en expresión popular, en poesía popular, del ámbito llamado a lo divino. Ahí van, por nacimiento y por padecimiento.
el buen pastor fue por Judas traicionado. Jesucristo el buen pastor fue por Judas traicionado. Por Pilato fue juzgado. Por Pilato fue juzgado. Y el pueblo lo condenó. El Calvario soportó. Los judíos lo escupían. Mientras tanto se moría. Magdalena le lloraba. Así mismo escrito estaba. Así mismo escrito estaba. Resucitó al tercer día. Por padecimiento sonaba recién y justo antes pegadita por nacimiento, entonaciones del ámbito o área, por así decirlo, o carácter a lo divino, del canto a lo poeta, que supone a lo humano y a lo divino. Estamos con Alfonso Ureta, con su álbum, buena parte del álbum A lo humano y lo divino, que se complementa con un libro, y con que es teórico práctico, y tiene hasta traspaso a partitura y tablaturas, que en el fondo son las posturas, lo voy a decir de la manera antigua, las posturas de la revista Ritmo de nuestros abuelos, cosas por el estilo. Eso en el fondo es la tablatura, es una especie de... ni siquiera es clave americana, A, B, C, D, no. Tablaturas son las posturas, sale un monito y con el traste de la guitarra y donde hay que poner los dedos, para que todo el mundo aprenda. ¿Sí? Sí. Ahora, si me permite hacerte una... ¿Precisión? Una ¿Precisión tal vez? No aclaración, sino que una precisión, sí. Es que todo el conocimiento del canto de los poetas es bastante complejo, entonces vamos a separar un poco algunos conceptos para que la gente vaya entendiendo. Entonaciones tienen que ver con las melodías, es la parte musical, ¿ya? Entonces, pero los fundados o los fundamentos o los puntos, como se llaman, son las temáticas por las cuales uno canta. Entonces, cuando tú decías ahí, vamos a escuchar una entonación por creación, claro, vamos a escuchar la entonación que tiene cierta melodía, pero el fundado por creación es una temática, es un fundado. Entonces, la poesía popular, en el caso del canto de los poetas, tiene ciertas temáticas que son más o menos definidas. Que a lo divino está por lo mismo que tú decías, por ejemplo, por creación, que tiene que ver con la creación del mundo, por nacimiento, que es el nacimiento de Cristo, por padecimiento, que es la pasión de Cristo, por la Virgen, por Apocalipsis, por el judío errante, por Abraham, por Moisés. Entonces hay diferentes fundados, ¿no es cierto?, fundamentos, temas que tienen que ver con la lírica. En el caso del canto humano, también tenemos fundados como son por literatura, por astronomía, por geografía, por el mundo al revés, por ponderación, por travesura, por Carlomagno y por historia humana, por amor también. Entonces hay ciertos fundamentos. Bueno, y cada uno de estos fundamentos tiene un espíritu. No es llegar y hablarlo de cualquier forma. Obviamente tiene una estructura que se basa en la estrofa de la décima, pero tiene una esencia de cómo el cantor campesino o el poeta popular, a través de su cosmovisión, ellos plasman incluso todo también, esto en la poesía. No cualquier décima profana, no cualquier décima profana es canto al humano.
No, el canto al humano tiene que, por ejemplo, cumplir ciertas características. Y como tú bien decías, el canto a lo poeta se divide, por un lado, en el canto al humano y en el canto a lo divino, que eso tiene que ver con versos aprendidos de memoria, ¿ya? Pero por otro lado, tiene que ver con la paya, que es la improvisación en el momento. Y que la paya es un diálogo. Las tres vertientes, ¿no es cierto?, que desmitificar. componen el canto a lo No poeta. no es versear, es comunicarse entre al menos dos payadores. Nunca menos. Un duelo de poetas. Ya vos, oye, nos va pillando el tiempo, pero está más interesante que 80.000. Vamos por el judío errante y por Apocalipsis, que de hecho los mencionaste tú como, qué sé yo, como temáticas, áreas temáticas, diríamos, en el lenguaje urbano. Ahí van. Triste va el judío errante pagando por su pecado. Triste va el judío errante pagando por su pecado. Fue por Cristo desterrado, sí, ay, 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 como eterno deambulante. La culpa tan humillante no lo deja descansar. Lo han visto muchos pasar por todos lados del mundo. Va el perpetuo vagabundo, sí, ay, 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 sin rumbo en su caminar. El Cordero volverá, dice la revelación. El Cordero volverá, dice la revelación. Esta vez como el león, conquistador de Judá. Su reino descenderá, se harán sonar las trompetas, remeciéndose el planeta, el día del juicio final. Posará alguien sobre el mal, como escribiera el Por Apocalipsis y por el judío errante, temática que ya mencionaba Alfonso Ureta, el profesor, artista, productor musical y muchas cosas más con su disco A lo humano y a lo divino, que complementa el libro El guitarrón chileno en el canto a lo poeta.
que es un método práctico, teórico, práctico. Oye, nos queda re poco tiempo, pero es importante dejar en claro, permíteme mencionarlo yo, Alfonso, porque no quiero dejar de mencionarlo, que el prólogo de este método teórico práctico, el libro, la parte literaria de todo este proyecto literario musical y didáctico de Alfonso, está prologado por Gastón Sublet, el sabio de la tribu. Un honor realmente. No es menor. Y de la barba. Gastón Sublet es un sabio, sí, un tremendo. Es la onda de la barba mía. No, tremendo, ¿eh? Así que un tremendo sabio. Oye, bueno, llegó el momento, tú sabes cómo es el tiempo en radio. Pero, a ver, Alfonso, ojalá pueda esto servir como un testimonio para algún tipo de repositorio. Desde ya la fábrica te autoriza absolutamente y felizmente, sin duda, con toda la felicidad del mundo, para que a lo mejor sea un complemento este programa, esta entrevista, para lo literario, musical y didáctico anteriormente mencionado. ¿Eh? Oye, tenemos que decir que Alfonso Ureta con A lo humano y a lo divino, disco precioso, guitarrón chileno, cantó a la poeta, estuvo con nosotros y que nos vamos a ir con una entonación por despedida, porque también tiene que ver, uno se presenta al llegar a la casa y cuando se va se despide. Si en el fondo el pueblo es muy educado, mucho más de lo que muchos. Alfonso, un abrazo grande. Tenemos que decir que nos vamos a ir, como decíamos recién, con Alfonso Ureta interpretando en guitarrón y también obviamente en lo vocal, por despedida. Con esta me despido ya con esta. Ya con esta me despido ya con esta. Ha transcurrido la fiesta ha transcurrido. Gracias por haberme oído, gracias. El cantor con suspicacia al cantor. Su desgracia se menor. Hace menor su desgracia. Cerramos por hoy las puertas de La Fábrica, músicos de exportación. Y nos comprometemos a seguir sorprendiéndoles en nuestro próximo capítulo desde radioalmendra.cl. Productor y anfitrión, Helmut Loss.